Nos quedamos en que, por ejemplo, sabemos que aquí, por ejemplo, en la catedral hay ciertos túneles donde pues por esos túneles mucha gente o mucho de la gente católica pues se movía, ¿no? De un lado a otro o iban y recibían misas porque para esto pues se los prohibieron. Todo este manejo de la religión se les fue prohibiendo por la guerra que traían. Entonces, pues terminó con muchas muertes, les digo, les repito, o sea, fue una de las guerras más violentas que tuvo México y con la iglesia eso, es que la iglesia es brava, brava. Entonces, bueno, pues aquí vemos que hubo una separación, ¿no? Después de tener tanto poder y tanta injerencia en lo que era el gobierno, la educación en México, pues de repente, pues ya les dan el cortón al clero. Y pues trata de defenderse, pero pues no lo logra, ¿no? O sea, al final los quitan de este poder. Y ya, pues hoy en día, pues ya no tienen tanta injerencia. Es un aspecto muy importante dentro de la cultura o de las culturas, ¿no? Ser parte de una religión es como, luego estamos tan acostumbrados a que debemos de pertenecer a una religión, que cuando alguien no pertenece o no cree, uno es creyente de lo que quiera y pueda, pues sí es como que, ¿cómo? ¿No? Nos sorprendemos mucho. Y en aquellos tiempos, pues aún más, ¿no? O sea, ¿cómo no eras católico, no? ¿Cómo no seguir estas reglas de la iglesia? Sobre todo porque, pues, los españoles nos lo dejaron como muy impregnado, ¿no? O sea, realmente hicimos nuestro esta cultura que ellos vinieron a enseñarnos. Entonces, bueno, aquí pues vemos que todavía para el 2020 alrededor del 77.7% de la población mexicana se denominaba católica, lo cual representó cerca de 97.9 millones de mexicanos. Pero pues mucha gente dice que es católica, pero no cumple ya al 100% todas estas reglas, ¿no? Como antes, ¿no? Que si eras católico, pues sí ibas a misa, sí hacías y te comportabas tal cual la religión lo demandaba. Pero hoy en día, pues no, también ha habido como mucha libertad en ese aspecto. Durante el mismo año, el 10.2% de mexicanos aproximadamente, que es el 8% de la población total, no profesaba ninguna religión. Entonces, ya hay gente que empieza a ya no profesar pues ninguna religión, ni una ni la otra, se pueden declarar como ateos, posiblemente, y otras religiones, ¿no? O otros, que se podría decir como cultos, los cuales pues te dan cierta libertad. El catolicismo tuvo que cambiar muchas cosas, ¿no? Porque era muy riguroso, muchas cosas y muchas reglas que había dentro de la iglesia. Y no nada más dentro de la iglesia, les digo, o sea, ellos metían mano y metían cuchara en muchos asuntos relacionados con la política. Y no se diga en la educación, ya ven que también se abrieron las escuelas con monjas y todo eso, entonces, pues aún interferían todavía, ¿no? Un poquito más. El carácter laico del Estado, además de asegurar la imparcialidad de las instituciones públicas e indicar el carácter no confesional del mismo, exige del gobierno una postura respetuosa, abierta y dialogante con todas las expresiones religiosas. O sea, es como la postura que existe hoy en día. El esfuerzo por dotar a los mexicanos de los medios jurídicos para vivir plenamente el derecho de la libertad religiosa y evitar la intolerancia. Entonces, aquí ya el Estado es como ahorita o actualmente se respeta mucho la religión que tengas y el Estado respeta también a la religión, ¿no? La religión que sea, pues no interfiere tampoco en sus asuntos. Aquí, por ejemplo, también lo que podemos ver, además de que la iglesia pues tenía tanta injerencia en esta educación y como vemos, o sea, ha ido como modificando muchas cosas y ahorita, por ejemplo, nos podemos decir que somos católicos, ¿no? Pero realmente pues no lo cumplimos tal cual como se debería de ser o como se estipulaba para ese entonces. Y, ay, esta no se alcanza a ver.
tanto, pero dice, la religión brinda un ejemplo instructivo sobre manera en que los contextos culturales se interiorizan en nuestras mentes de diversas maneras, a través de la socialización, procesos atencionales y procesos emocionales. Aunque ya, por ejemplo, ahorita hay una separación de Estado y religión, cada quien con sus asuntos, y que la religión en este caso, y hablando de la católica, ya es como más abierta, no es tan cerrada como anteriormente, es una parte muy importante y muy fundamental para todavía para muchas familias mexicanas, ¿no? O para esta cultura que nosotros tenemos como religiosos. Entonces, tiene todavía gran injerencia en lo que es esta estructura moral como ciudadanos. Entonces, aún hay esa parte, ¿no? Con la religión. Bien, aquí vamos a hablar, aparte vamos a cambiar un poquito de tema, que bueno, a partir de esta separación de la iglesia y el Estado, pues bueno, hubo muchas guerras, hubo muchas muertes, al final esto se proclama en lo que es la Constitución de 1917, donde la escuela ya se establece o la educación se establece como laica y gratuita, ¿no? Que viene en el artículo 3 de la Constitución mexicana, y de ahí pues ya se rompe este lazo entre la iglesia y el gobierno. Se empiezan a respetar después de todo el desorden que hicieron y todas las muertes de esta guerra que quedó. Entonces, bueno, aquí quedó como también en stand-by todo lo que era, todo lo que venía siendo la educación, ¿no? O este proceso, esta evolución que había en ese entonces. Entonces, bueno, pues, pero empiezan a surgir ciertas características. Aquí, por ejemplo, no todas las personas se hacen católicos, los indígenas, en este caso, estas personitas que trataban de convertirlos en católicos, pues ¿qué hacían? Mejor se apartaban de estas zonas y se iban a lugares más despoblados para no ser parte del catolicismo, ¿no? Y preservar su cultura. Entonces, estas personas que deciden hacer esto, hoy en día, pues son personas indígenas, ¿no? O sea, y son grupos vulnerables que hoy en día existen, los cuales pues siguen viviendo en zonas lejanas, donde no hay tantos recursos, donde los servicios pues son pocos o nada de recursos o servicios que deberían de ellos de tener, ¿no? Y no se diga pues con la educación. Es muy poca la educación que ellos reciben. Déjenme ver si aquí sí se puede ver la pantalla completa para que podamos observar mejor esta gráfica. Bueno, aquí en México existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas. O sea, tenemos una gran cantidad de población indígena, lo que equivale al 19.4% de la población total de este rango de edad. De las lenguas indígenas que se hablan de forma predominante en más de una entidad federativa, entre ellas destacan pues el náhuatl, con 15 estados, seguido por el maya, que predomina en Campeche y en Quintana Roo, en Yucatán, el huichol en Jalisco y en Zacatecas, y el mayo en Sinaloa y Sonora. En Jalisco, por ejemplo, es una pequeña parte. De hecho, la otra vez estábamos viendo ese tema con los niños y les busqué un videíto y ahí nos mencionaba, ¿no? Nos ponía un video, un mapa de la República Mexicana, y en Jalisco es una parte muy pequeña en la cual todavía existen grupos indígenas. No es en su totalidad, o sea, son muy pocos ya. Y poco a poco, pues hay culturas que se van acabando ya. Por ejemplo, el video nos presentaba esa información, ¿no? De que ya hay culturas que poco a poco empiezan a tener menos como pobladores, y esto va haciendo que pues la cultura poco a poco vaya desapareciendo. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en Campeche, Quintana Roo y en Yucatán, es donde a veces suceden muchas cosas injustas y donde hay como mucha injusticia, mucha violación de derechos y todo eso, y es en estos estados, si ustedes se fijan, y es donde poco salen noticias.
Entonces, ¿por qué? Porque la gente de ahí, pues la mayoría es indígena y no tiene esta información, no tiene como más, pues no son como tan tomados en cuenta. Entonces, donde existe más abuso, también desaparición de chicos, de personas, ahí es donde más sucede. Aquí en esta tablita nos da a conocer la escolaridad de la población de 15 años y más. Entonces, mayormente las personas indígenas llegan, cuando mucho, a terminar lo que es la primaria, no llegan a estudios más altos, la mayoría, ¿no? De manera como general. Dice, en México la población de 15 años y más hablantes de lengua indígena registró un nivel de escolaridad promedio de 6 grados, que equivale a la primaria completa. Ay, permítanme un segundito. Se guarda el video y luego aparece y me tapa toda la pantalla. Bien, entonces pues es como lo que a su máximo, ¿no? A lo que ellos pueden llegar a llegar, ¿no? El llegar y terminar la primaria. Si es que llegan, o sea, hay otros que pues entran, aprenden a leer y escribir y hasta ahí se quedaron. Dice, la cifra es menor a la de la población no hablante de alguna lengua indígena de 15 años y más. O sea, por ejemplo, en este caso nosotros, esta reportó un nivel de 10 grados de escolaridad. También resultó menor con respecto a la población total, que reportó de 9.7 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, los indígenas, pues cuando mucho llegan a tener pues la primaria y los que no son hablantes, pues pueden llegar a tener todavía hasta la preparatoria, ¿no? Es como lo mínimo que hoy en día existe, ¿no? En las personas no hablantes. Entonces aquí vemos esta gráfica donde pues ahí nos representa, ¿no? Hablantes de lengua indígena, hombres y mujeres. Entonces, en este caso vemos que las mujeres, ¿no? Son las que son más analfabetas. Y los no hablantes, aquí los representan, ¿no? O sea, no hay tanto analfabeta en las personas no hablantes. O sea, ya hoy en día es raro, ¿no? Que una persona que no sea indígena no sepa leer y escribir, por lo menos llegan a ese nivel. Bien, población y escolaridad. México, aquí ya vamos a empezar a lo interesante, ya lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿no? De que nos vamos a dar cuenta que seguimos parados donde mismo. En la lectura que yo les envié, que, como les decía, ¿no? O sea, nos habla mucho de cómo se organizaba la educación, lo que querían meter unos grupos políticos y otros, los conservadores y los liberales. Entonces, no se ponían de acuerdo, ¿no? Ni un grupo ni el otro, había una revoltura dentro de la organización de la educación y del gobierno, no se diga. Entonces, ahorita casi estamos igual, ahorita nos vamos a dar cuenta del por qué. México presenta enormes rezagos en materia de educación que impiden la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y próspera. Si bien el sistema educativo se ha expedido, padece desde tiempo atrás un flagelo de la inequidad y la baja calidad. El Estado no ha garantizado el derecho de la educación de la calidad de todos los mexicanos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la educación y es eso, ¿no? O sea, ellos cumplen esa parte. Ahí está el derecho a la educación, ahí están las escuelas incompletas, pero ahí están. Sin material, pero ahí están. Sin maestros, pero ahí están. Entonces ellos cumplen como que con esa parte, pero pues la calidad educativa, ¿dónde queda? Entonces, por eso ya después empiezan como les digo, a veces que hay unos artículos que se reforman por lo mismo, ¿no? Porque se dan cuenta de que, ok, sí cumplimos con esto, pero falta, entonces hay que agregarle, entonces luego que se fracciona y todo eso con la Ley General de Educación, y aquí es donde se dan cuenta que hay este rezago educativo, ¿no? Pero pues era evidente. Si se acuerdan, o los que han estado un poquito más al pendiente de esto de la educación, llegó un momento, no hace mucho, donde el rezago educativo, porque como que la educación tiene sus modas. Entonces hubo un tiempo en el que la moda fue el rezago educativo. Y el rezago educativo, y qué vamos a hacer con el rezago educativo. Y fue comer, cenar y todo, rezago educativo. Y qué hacer para el rezago educativo y estrategias, así no lo metieron a la cabeza.
Entonces ya después como que lo soltaron un poquito y luego ya fue como se tornó mucho de calidad educativa, calidad educativa. Entonces se empezó a trabajar mucho con eso. Entonces van modificando, van cambiando y van cambiando también de objetivos y nos los van cambiando también a nosotros como docentes. Entonces esto hace que nos enfoquemos luego mucho en algo y luego se olvide de cierta manera otra parte, ¿no? Que debería ser como más general y de una visión más amplia. Y como lo veníamos diciendo, ¿no? Nos van encauzando a la población, a los docentes, a que vayamos haciendo sin que nos demos como cuenta o conscientemente cuenta de lo que ellos quieren lograr. Entonces, bueno, pues aquí algunas cosas del rezago educativo. Los grupos más vulnerables, en este caso que son los indígenas, jornaleros, migrantes, población con discapacidad y un 7.8 millones de jóvenes que entran en un rango de edad de 12 a 29 años, no estudian ni trabajan. Entonces, por eso, ¿no? O sea, pueden entrar a la escuela y luego salen, no terminan la educación básica, aprenden a leer y escribir, pero hasta ahí, ¿no? Entonces son todos esta población como vulnerable a la que nos podemos referir, ¿no? Y algo bien importante allí, dice, no estudian ni trabajan, o sea, ahora sí que pues realmente se puede denominar que son personas que... Son los ninis que mantiene el gobierno, maestra. Sí. Sí, Ahí las están, becas. y son un chorro, y son un montón. Sí, y les dan un buen dinerito. Yo, por ejemplo, me metí a investigar porque ahí en donde yo trabajo, la directora tiene mucho becado y son de ese programa. Pero pues, y sí, son personas que no estudian, no tienen estudio en mi trabajo. Y que, por ejemplo, ahí tienen a muchas muchachitas trabajando que ni siquiera tienen ni la carrera técnica en puericultura, o sea, que no saben nada de niños. Y ahí los tienen, porque pues bueno, aparte ella le beneficia porque no les pagan, ¿sí, no? Entonces, fíjense, o sea, dice que es una ayuda, ¿no? O sea, la idea es de que les den trabajo, porque como no tienen estudios y no tienen carrera y luego no tienen como experiencia, pues para que empiecen a hacer algo de provecho. Entonces, para eso metieron disque estas becas. Pero está esa, la del trabajo, está otra para que tú estudies, otra de madres embarazadas que les dan también dinero, ¿eh? Hay mucha beca para muchas personas que nosotros mantenemos, no nos esfuerza tanto y hay mucha gente que, pues, fácil, ¿no? Se puede ganar la vida. Entonces, fíjense, ya hasta los 29 años, sí, cierto, hasta los 30 años. Pero ese tipo de beca, por ejemplo, la que tiene una de mis compañeritas, tiene 19 años y dice que nada más es por un año, supuestamente la beca. Entonces, es un año, ya no puedes volverla a tener, según eso, o sea, la que ella tiene. No sé si las otras sí tengan como mucho tiempo y la de las madres embarazadas, bueno, obviamente, ¿verdad? Las madres solteras, en este caso, no sé hasta qué edad les dan esta ayuda de sus hijos. Y ellas pueden tener 3, 4, 5 hijos y por cada uno les dan dinero. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, no los están motivando a mejorar, a que se motiven, o sea, está bien que los ayuden, no digo que no, pero más bien la manera de ayudar, ¿no? O sea, y que pues hay mucha gente que pues se queda como en esa zona de confort y entonces no hace por más, o sea, al final tengo que comer y hay gente que vive al día. Entonces, con que hoy tenga que comer, pues ya, no me capacito por más. A mí me pasó algo bien curioso con mis dos hijos mayores, bueno, y más con el más grande. Cuando estaba en la prepa fue cuando empezaron las becas que entregaban en las prepas, cuando él empezó en la preparatoria. Y con los trasvales que les daban también. Sí. Entonces le dije a mi hijo, le digo, pues deberías de meterte igual a ver qué pasa. Oye, pues un dinerito extra no nos trae nada mal, ¿va? Aparte sí, para ti, para tus gastos tuyos, o sea, no para que nos des el dinero a nosotros. Igual métete a los trasvales, pues para que no te cueste el
el transporte, porque pues sí era un poquito de dinero lo que se gastaba en transporte. Nunca le dieron una maestra, nunca fue, siempre haga de cuenta, hacía su trámite y ya le respondían que no era apto para la beca. O sea, pues, ¿qué quieren? ¿Que nos estemos muriendo de hambre para que te la den? O sea, es cierto, tenemos casa propia, gracias a Dios. Es cierto, tu papá, pues no le va nada mal. Podemos. Pero, o sea, ¿necesitas estarte muriendo de hambre para que te lo den? Sí. Ya les está, le digo, aparte es dinero que uno paga, yo bien enojada, porque lo intentó los 3 años de preparatoria maestra y nunca se la dieron. En la universidad igual, entró lo hizo el primer semestre y también lo mismo, que no era apto, no sé qué, ella me dijo, ay, ¿sabes qué, mamá? Ya me harté. Si no me va a tocar que nunca me den beca, pues ni modo. Y a él nunca, y luego me daba una risa, bueno, más bien una risa, me daba mucho coraje, porque luego me enteraba de gente que tenía beca, que tú decías, pues, ¿cómo tiene beca ese niño si el papá es o sea, veías pues la condición familiar que tenían, y la verdad es que estaban mucho mejor que nosotros. Digo, no me quejo, gracias a Dios, pero decía, ¿cómo él sí tuvo y mi hijo no? Cuando mi hijo andaba de estudiambre, porque de verdad, o sea, lo que le daba el papá, pues con trabajo le alcanzaba, ¿no? Claro. Entonces dices tú, qué injusticia, ¿no? Y cómo cuando de veras dices tú, híjole, lo necesita porque realmente gasta mucho en camiones, lo necesita porque se va muy temprano a la escuela, aunque sea para que le alcance para un lonche mejorcito, o sea, y hasta él me lo decía, mamá, yo tengo compañeros que luego sus trasvales me los venden, o me los quieren vender porque les sobran. Digo, amor, ¿y tú que realmente los necesitas? Nunca pudiste acceder a a ese beneficio que da el gobierno, porque nunca fuiste apto. Seguramente nos veían muy ricos, yo creo, le digo, y luego le decía, pues miente en tu encuesta, echa mentiras. No, porque mi hijo mayor eso tiene, que es así como que lo enseñé yo creo que de más a no decir mentiras, y estoy hasta la fecha. No, mamá, ¿cómo voy a echar mentiras? Y yo, es que para que te den los trasvales. No, mamá, lo que es, y no sé qué yo. Pues por eso no te lo dan, yo bien enojada. Pero mire, maestra, o sea, a mí esto yo digo, mire, y ahora que está peor con la manutención de tanta gente, pero digo, mire, a los de veras que necesitamos, nunca pudo tener él esos beneficios. Fíjate, pero ¿por qué? O sea, porque él tenía supuestamente las herramientas, ¿no? Para salir adelante. ¿Qué hubiera pasado si él Sí, tiene todo este apoyo? Pues sale aún más adelante, ¿no? O sea, es como, y que debería ser lo ideal, ¿no? O sea, a personas sí, como él, órale, lo estás haciendo, pues dale más. Pero, ¿qué pasa? Pues no, se los damos a los que no tienen tantas herramientas y que se queden conformes con eso, así que no es, den para más. así es, Entonces, así es. van creando esta sociedad conformista, ¿no? Que no se mueve de su zona de confort. Que, ay, no, pues para que, por ejemplo, yo lo veo, o, por ejemplo, con mi esposo. Él trabaja en el IMSS, tiene 2 trabajos, y en el otro es, ay, ¿qué es? Ay, coordina, pues es como coordinador de una empresa donde contratan gente o personal para hacer el aseo. Y le batalla mucho pues con las personas que van, porque pues por lo mismo, ¿no? No tienen estudio, entonces a veces quieren que les paguen y faltaron 3 días, quieren que les den apoyos de que pues hoy no puedo ir a trabajar porque no tengo dinero para el camión. Entonces ya el otro les da, ¿no? De que de la empresa o cositas así. Y toda esta gente, y no busca por más, no busca por trabajar más. Por ejemplo, de repente vamos, no sé, por aquí por la calzada y les digo, ay, pues diles a los que están ahí, ¿no? Que los que venden fruta o así. Dice, no, no quieren trabajar, y les ha ofrecido trabajo. O sea, un trabajo, pues a lo mejor son 1,000 y cachito a la semana,
pero pues al mes ya al final son 4,000 pesos, casi 5,000, que pues con algo pueden hacer, son seguros, hay seguro, ¿no? O sea, a largo plazo pues a lo mejor puede llegar a ser un beneficio y que lo saque de la calle. Y dicen que no, o sea, pues no, no les interesa. Luego, pues claro que no, o sea, aquí nadie los manda, no tienen un horario, si quieren se levantan el siguiente semáforo, o sea, todo eso y se está inculcando esa cultura, ¿no? De pues, que no trabajen, mira, al final tienen sus becas, al final tienen para comer, viven al día, entonces con que hoy tengan el taquito del día, pues, ya lo hicieron, ¿no? Y te das cuenta de qué tristeza, ¿no? Porque trabajo hay, oportunidades hay, y luego los que estamos acá y queremos más oportunidades, queremos, pues sí nos restringen muchas cosas, ¿no? No, pues ahora esto, ahora lo otro. Y ellos que a veces van y de la mano, casi, casi, o sea, ven y trabaja acá conmigo y ven y aquí está el trabajo y aquí está el uniforme y esto, no quieren, no quieren estas personas. Entonces, por ejemplo, él le batalla mucho, ¿no? O sea, y ahí me doy cuenta, pues, que qué importante es la educación. Veíamos que a veces el tener una licenciatura, a lo mejor tener una maestría, pues no te va a garantizar que ganes 2 millones de pesos. La diferencia aquí es que tienes esta visión, tienes estos valores, esta humanidad. A lo mejor el taquero no estudió y gana los millones, él sí gana los millones todas las noches, pero pues su percepción, su vida, sus valores pueden ser muy diferentes, ¿no? Con la educación. Entonces, es esta parte. Y regresamos, es este adiestramiento que el gobierno quiere que tengamos. El que no nos demos cuenta, el que mejor, miren, nos callemos. Por ejemplo, hay casos muy sonados, ¿no? De repente, pero suenan mucho, o sea, ya sea de violación, de desaparición, de lo que sea, pero es porque la gente está preparada y dice, no me voy a dejar. Y hay gente, hay personas que les sucede cosas y dicen, no, pues para qué me meto en líos, o los amenazan muy fácilmente y mejor se callan. Entonces el gobierno tiene mucho poder, ¿no? Sobre cómo la sociedad se va desenvolviendo dentro de la misma. Entonces, pues sí, sí está difícil pues esta situación. Y como veíamos, o como lo mencionaba Carmen, no nada más es en México, porque luego dicen, ay, México lindo y que lindo y que no sé qué, que ahora es en todos los países, ahora sí como dicen, en todas las familias hay un frijolito negro, en todos los países es lo mismo, o sea, podrán estar bien económicamente, pero falta, no sé qué, más valores o falta más alegría, lo que sea. Todos los países tienen esta misma función, hacen lo mismo. Vamos a continuar. Dice, el proceso de políticas educativas están contaminando por la corrupción, el clientelismo y la impunidad que aniquilan los proyectos de cambio y mejora. Así es, pues, lo que acabamos de decir, ¿no? Lo que comentábamos, o por ejemplo, lo que venía en la lectura, que por ejemplo Morelos, él proponía una educación diferente y decía ahí, ¿no? Como muy evolucionada para su época y estaba muy interesante y que al final pues mejor lo matan y como esa ley, él no entra en vigor y pues tampoco no es conocida, no es algo que tampoco te lo cuentan en los libros de texto porque no viene, no viene. Entonces, luego nosotros mismos tenemos que escarbarle, ¿no? Para realmente saber la historia de nuestro México, porque la que nos cuentan en los libros de texto está súper mega maquillada. Entonces, para realmente saber de dónde vienes, ay, algo sucedió, de dónde vienes y el porqué de las cosas, tenemos que fijarnos qué sucedió en la historia, ¿no? Ay, algo hice. No sé qué, le moví. Ahí está. Mira, Nosotros no se ha movido ¿no? no, estamos todavía en la de las gráficas. A ver, población, escolaridad. ¿En cuál están ustedes? La gráfica. Lenguas, dice, las lenguas que se hablan en México. En eso estamos, maestra. ¿Cómo creen? A ver. Digo, yo estoy haciendo mis apuntes conforme a lo que me va platicando, pero en esa vamos. A ver, ya le cambié. Ya cambió. Ahora Población y sí. escolaridad. A ver, aquí está. No. Ahí está. Entonces, ahí vemos cuáles son algunas, no todas, de las causas del rezago educativo, ¿no? Ahorita vamos a ver otras.
más importantillas. Bien. Ok, ¿se acuerdan de lo que habíamos comentado al principio del cuatrienio? Que existe este examen PISA o este mejor Edu, el cual pues somos víctimas. Y pues, yo, por ejemplo, lo que yo les comentaba, ¿no? Para mí ese tipo de examen es muy manipulable. Dos, siento que no da resultados reales porque los cuadernillos, la presión del tiempo y todo esto, creo que al final los alumnos se cansan y al final van nada más y contestan por contestar. O sea, son pocos los niños o los alumnos que contestan realmente con esa conciencia, ¿no? Entonces, siento que no dan un resultado real, para mi parecer. Aparte son aburridos, son exámenes muy tediosos. Entonces, pues si uno de verlos se dices, ay, santo Dios, o sea, pobres niños, pues imagínense ellos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que el país, México, ocupa el lugar 102 de 137, según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que es el PISA, realizado por la OCDE. ¿Ok? Y para salir de ese lugar, la organización Misión Rescate México Educación se pronunció por conformar un pacto educativo por México. Ya ven que sí lo hemos escuchado, ¿no? De repente nos anuncian Pacto Educativo por México. Y esta nueva reforma y este nuevo modelo educativo, el cual pues va a hacer el cambio. Pero vamos a ver si es cierto. Dice, pues esto ha dado evidencia a situaciones en las que México pues ocupe este lugar y que pues sea como de cierta manera más evidente todo el rezago educativo, ¿no? Y todo esto que no ha hecho. Entonces pues ocupa ahora los más bajos puestos en educación respecto a otras naciones, como el hecho de que en lo que va del sexenio federal, o sea, de López Obrador, se han tenido 2 secretarios de educación. Casi 3 ya. Entonces, estas modificaciones, estos cambios, esta falta de organización dentro del gobierno, que son los que nos rigen a nosotros, o sea, que nos deberían de decir qué se está haciendo, cómo se está haciendo, o sea, bien fundamentado todo, ni ellos tienen este ordenamiento. Entonces, bueno, pues de manera reciente se avisó que existe un cambio al nuevo marco curricular a nivel de educación básica, en donde se sustituyen los grados por fases, lo que veíamos del nuevo modelo educativo 2022, y limita a la metodología educativa del aprendizaje basado en proyectos, que es donde de repente nos encontramos un poquito perdidos, ¿no? Que no sabemos saber cómo vamos a manejar el aprendizaje basado en proyectos, cómo vamos a ir haciendo esta transferencia de una materia a otra con un mismo tema o con qué tema vamos a partir para enraizar todos los demás contenidos. Entonces, aún hay maestros o habemos maestros que estamos como perdidos en el limbo, que por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos pues es algo que ya tiene su tiempito con las metodologías activas, pero pues es algo que tú tenías como opción, como docente, ¿no? De que, ok, déjame, me hago un proyecto, ya terminé mis contenidos, y que ahora la idea es que se haga así 100%, ¿no? O sea, todo el tiempo con tus proyectos y que de ahora sí, muchas cosas de las que ahorita por ejemplo, los libros o cosas así, pues vayan desapareciendo poco a poco. Entonces, sí vamos a evolucionar, no vamos a evolucionar, ¿estamos preparados para esto? O sea, hay muchas interrogantes, ¿no? Y sí vamos a avanzar y los que están atrasados, los analfabetas, las personas que no han terminado su educación básica, o sea, ¿qué va a pasar con ellos? ¿En qué momento nos van a alcanzar? Entonces, hay muchos hoyos ahí, ¿no? Hay muchas cosas que aclarar respecto a la educación. Vemos que no somos, pues obviamente no somos potencia mundial, pudiéramos serlo, pero no lo somos. La educación, todavía hay esa desorganización, como lo veíamos, ¿no? Contrastamos un poquito lo que hay en la lectura, lo que veían en la lectura, con lo que está pasando actualmente y dices, pues aún no hay orden todavía.
y estos cambios que suelen ser buenos, siento que de repente nos conflictúa un poquito más, ¿no? No nos deja avanzar. Como hemos mencionado, la educación ha avanzado. Siento que este modelo 2017 ha sido muy bueno, que si lo siguiéramos trabajando y siguiéramos aportando estas cosas, pudiéramos avanzar un poquito más, que ya hacerla esta modificación de cambio, y porque es un cambio muy, muy significativo, o sea, muy totalitario en muchos aspectos, dentro de las metodologías, la forma de trabajar del docente, o sea, hasta para nosotros, ¿no? Va a ser muy, sacudido todo lo que nos van a hacer. Entonces, pues vamos viendo cómo se avanza, vamos a rectificar esta información que nos da a conocer el día de hoy Carmen, vamos a buscar esta información y vamos a seguir leyendo lo que nos viene en el libro, va a venir una segunda lectura para ir complementando esta idea y esta visión ya más amplia de lo que es la educación, lo que hace falta hacer, lo que se podría mejorar. Luego, pues no alcanzamos, pero a ver si en la siguiente clase, bueno, miren, déjense los muestro, así rapidito. Lo que es la ley general, aquí la tengo, es esta, miren. No es la que, no es la de la vez pasada, ¿ok? Esto entró en rigor el 30 de septiembre del 2019, o sea, nosotros lo que vimos era la que se regía antes del 2019, ¿ok? Aquí es la que da o está firmada por Andrés Manuel López Obrador, y pues aquí ya vienen todos los decretos. Aquí estaría bueno pues poder hacer una comparación con los capítulos que ya veíamos. Por ejemplo, aquí ya se cambia este capítulo 2. Por ejemplo, en el anterior, en el capítulo 2, se llama Sistema Educativo Nacional. Y ya, por ejemplo, cambia del ejercicio del derecho a la educación. O sea, aquí ya con este nombre ya nos muestra que hay varios cambios. Y está súper larguísimo, no sé, trae como 70 páginas. El otro está cortito. De la equidad a la excelencia educativa, eso no venía. De hecho, mira, Carmen, a ti te tocó el 3, que era distribución de la función educativa. Y el 3 dice de la equidad a la excelencia educativa. O sea, hay mucha modificación. Y está excesivamente largo. Igual, la siguiente clase, déjenme organizar para que lo podamos leer un poquito o darle una analizada como hicimos con el otro para conocer un poquito más de lo que habla y los cambios que se llevan, ¿no? De lo que se quiere lograr. Bueno, chicas, algún comentario, alguna duda al respecto? Nada, ok. Mariana. Pues que todo está, pues, muy importante, maestra. Igual es mucha información, Sí. pero yo creo que como lo vamos asimilando paso a paso, así como lo va mencionando usted, pues igual podemos como que rescatar como lo más importante, pero sí en realidad pues todo es muy, muy claro, muy importante. Ok, muy bien. Igual hagan sus apuntes, vayan haciendo conclusiones, que es muy importante para realizar también esta plática, ¿no? Donde podamos intercambiar ideas y donde lo que no sepa uno lo sabe el otro, entonces seguir investigando. Igual, pues la siguiente clase entonces hacemos, o voy a dejar un espacio para poder ya ahora sí darle conclusión con esta ley general que vimos la semana pasada y ver un poquito de esta que es la vigente y hacer algunas comparaciones de estos cambios. Entonces, darnos cuenta de más cosas, ¿no? Más la lectura, también hagan sus apuntes de la lectura para que podamos comentar, ¿sale? Y bueno, pues por mi parte, entonces el día de hoy es todo, chicas. Gracias por atender, por estar atentas y pues nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Bye, que estén bien, cuídense.